Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Arrancamos la conexión macro, esta sección dedicada al repaso financiero, al ciclo económico, análisis bursátil, pero desde un lado más top-down, más fundamental. Hoy os traigo 5 imágenes que vamos a empezar a ver ya en nuestra pantalla para, insisto, iniciar esta conexión macro, este ciclo, este repaso al ciclo económico. Vamos con la primera de ellas, la vamos a poner ahí, la tenéis en pantalla. Fijaros, hablamos de que estamos iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento. Esto es muy importante. Voy a poner en grande para que lo veáis bien, pero vais a ver cómo en los últimos meses está repuntando tanto la base monetaria como la oferta monetaria, medida a través del agregado M2. Fijaros, la tendencia natural evidentemente es positiva. En el COVID hubo un aumento tremendo, la base monetaria con los QEs y la oferta monetaria con ese helicóptero financiero, ¿verdad?, en Estados Unidos. Desde que iniciamos el ciclo de endurecimiento vimos caídas en la línea roja, que es la base monetaria, que son las reservas, con los quantitative tightening, y la base monetaria, evidentemente, al subir los tipos de interés, pues los bancos prestando menos, ¿verdad? Sin embargo, estamos viendo el cambio en los últimos meses. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo el cambio si seguimos en un periodo de quantitative tightening? Es decir, la Reserva Federal sigue endureciendo desde la parte no convencional, o sigue reduciendo su balance, ¿no? Bueno, ya hemos hablado también de los estilizadores de la Fed, de ese repo inverso, cómo se está drenando el repo inverso y esto está inyectando liquidez a la economía, y también cómo el Tesoro está emitiendo mucha deuda, sobre todo de corto plazo, cuando está vaciando el TGA vía Tesoro y vía el repo inverso. Se está inyectando liquidez, mientras por otro lado se está drenando liquidez con el QT, pero en términos netos parece que está entrando más liquidez por parte de estos dos utilizadores, por parte de estas vías, que saliendo por parte del QT. Por eso siempre yo digo que realmente no estamos en un QT al uso, porque no está habiendo salida neta de liquidez, y se ve perfectamente, insisto, en la base monetaria. Cuando hablamos de base monetaria hablamos de liquidez, de reservas bancarias, es este dinero que solo funciona dentro del circuito bancario, no es un dinero ni mucho menos que persigue la economía real, es solo para hacer pagos entre bancos. Y ahí sí tenemos la M2, la línea azul, la M2, ya sabéis que sí que son los billetes, las monedas, depósitos a la vista, depósitos también a plazo, lo que es el dinero contante y sonante, bien, el dinero que sí persigue bienes reales y cuánto que puede generar inflación de precios, ¿verdad? Ahí también hemos vivido en un entorno donde los bancos han dejado de prestar, cerraron el grifo del crédito. ¿Por qué cerraron el grifo del crédito? Pues por dos razones: porque habían subido los tipos de interés y por tanto preferían depositar las reservas en la banca central a cambio de interés sin riesgo, que prestarlo al mercado con el riesgo que había de morosidad, de impagos en un entorno de desaceleración económica. Mejor lo dejo en un sitio seguro que me da buen interés en la banca central, en la facilidad de depósito, que jugármela yo en el mercado real, ¿no? Cuando se suben los tipos de interés, el objetivo de la banca central es ese, que los bancos no presten sus reservas, las depositen en la propia banca central y no las presten para frenar la actividad económica. Bien, pues lo consiguieron. Fijaros cómo los bancos dejaron de prestar y esto evidentemente afectó a la economía. Aquí evidentemente no se ve que todo esto también está un poco amortiguado por el gasto público, pero al fin y al cabo estamos centrándonos un poquito en la M2 y cómo tuvimos pues esa caída, pero estamos volviendo a iniciar ese ciclo de endeudamiento. ¿Por qué? Porque ya hay expectativas de que la banca central va a recortar los tipos y por tanto quizá los bancos empiecen a abrir un poco el grifo al encontrar mejor rentabilidad en ese ratio riesgo-rentabilidad en la economía real, prestando pues al mercado, ¿verdad?, que dejando el dinero depositado vía repo en la banca central. ¿Y qué impacto tiene esto? Un nuevo ciclo de endeudamiento es muy positivo para la economía. Yo siempre digo que estos son los momentos en los que hay que construir posición, cuando se inicia el ciclo de endeudamiento. Desde mi punto de vista aún le queda, porque hemos estado en un ciclo raro al haber elecciones y se ha atrasado todo un poco, por ejemplo la recesión.
La recesión que yo la cantaba para el año 2024 no ha llegado, pero lo que no quiere decir que no vaya a llegar. Yo sigo pensando que en este ciclo tiene que aún haber una purga económica o un deterioro grave, que creo que llegará después de las elecciones año 2025. De hecho, los datos de PIB ya son malos, los últimos 3 trimestres vienen con máximos decrecientes, el último dato de 1,6 es muy pobre, y posiblemente ya no puedan atrasar más y en el año 2025 llegue esa recesión. Pero en la recesión es cuando, por lo general, la banca central reduce los tipos de interés presente para estimular la economía, y cuando los bancos ahí empiezan a prestar, es el momento, como siempre digo, de empezar a invertir. Y es cuando todo está peor. Se habla de recesión, se habla de muchas veces incluso de morosidad, también problemas en el mercado inmobiliario, pues una clásica recesión, una depresión económica, ¿verdad? Sube el desempleo, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, es cuando la gente suele tener más miedo, y cuando la gente apuesta por la liquidez, sube la demanda de dinero, baja la V. Pero en ese momento, un poco viendo a contracorriente de la psicología de mercados, cuando hay que empezar a comprar. Y ese momento en que se empieza a ver cómo se abre, cómo se inicia el ciclo de endeudamiento, es decir, sube la base monetaria y sube a la par también la oferta monetaria. Los ciclos de endeudamiento van acompañados siempre de auges económicos y auges bursátiles. ¿Cuánto estamos en ese inicio? Desde mi punto de vista queda algún shock más en bolsa, pero estamos ya cerca de poder tener importantes oportunidades en bolsa para volver a ver nuevos máximos. Desde mi punto de vista, lo hemos visto ya muchas veces en Trading Pro, le queda, estamos en una corrección en una gran A, la B, y le queda una C correctiva. C correctiva que veremos si está empezando o no. Esto lo iremos analizando en próximos programas de Más que Mercados, pero una vez haga la C, creo que la oportunidad de volver a subirse a bolsa con escala a 1 o 1 año y medio o 2 años es muy interesante. No creo que no vaya a ser una década muy potente, porque si tenemos un superciclo de commodities, esto lo vamos a ver ahora en pocas imágenes, suelen ser décadas malas para la bolsa, pero a corto plazo sí que creo que podemos tener aún repuntes interesantes en bolsas. Como digo, esto es lo hacemos de forma muy breve, todo esto lo vamos a ir analizando, desmenuzando en próximos programas de Más que Mercados, cómo hilamos un poco el ciclo de endeudamiento, la base monetaria, la oferta monetaria, y cómo pueden volver a subir esas dos variables y cómo eso impacta directamente en los activos de riesgo. La correlación, de hecho, es prácticamente de 90-95%. Vamos con la siguiente imagen, pero bueno, esto es importante ir siguiéndolo, ¿verdad? Lo que hacen los bancos al final, los agentes financieros, porque son los grandes ingenieros de todo esto, ¿no? Vamos al sector inmobiliario. Decíamos que, por ejemplo, hemos pasado este ciclo de endurecimiento sin grandes heridas en el sector inmobiliario, todo lo contrario que vimos en el año 2008, cuando fue el núcleo, ¿verdad?, de toda la crisis. Pero bueno, cuidado, porque esto está pasando en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, cómo hay en otras regiones donde lo están pagando muy mal. Aquí lo tenéis, este gráfico es salvaje desde el punto de vista de Australia. Ahora mismo los tipos hipotecarios están por encima de la crisis de 2008 en Australia, ¿vale? De los hogares, también en Canadá y también en Corea del Sur. Todo lo contrario que en UK, que en Estados Unidos o que en Alemania, donde ahora mismo los tipos medios de las hipotecas están mucho más bajos de cuando estábamos en el año 2008. ¿Por qué creéis que es esto? Os lanzo la pregunta, ¿eh? Siempre es muy interesante ver estas diferencias entre regiones desarrolladas, ¿eh? Hablamos de Canadá, hablamos pues también de Corea del Sur, básicamente por la diferencia a la hora de dar hipotecas. En los países que veis ahora cómo ha repuntado los tipos de interés, han dado hipotecas a tipo variable, y pues donde sufrimos mucho la crisis, Europa, en Reino Unido, en Estados Unidos, con las hipotecas subprime, ahí es cuando aprendimos un poco, ¿no?, de la crisis, y la mayoría de hipotecas se han concedido a tipo fijo. Por lo tanto, esta escala de tipos de interés que hemos tenido no ha afectado para nada a las familias que se han endeudado a un tipo fijo. Da igual que son los tipos de interés, porque tú ya has anclado un tipo en la hipoteca, has negociado un tipo fijo, y realmente te da igual la volatilidad que pueda haber de política monetaria, ¿no? Sin embargo, Australia, Canadá o Corea del Sur, donde no impactó tanto esta crisis inmobiliaria, no aprendieron, han mantenido las hipotecas a tipo variable y ahora están sufriendo esa subida de tipos de interés, y por lo tanto se está encareciendo el coste financiero de las familias, con lo que ello implica mayor coste financiero, menos renta disponible para las familias, y por tanto ahí sí se nota o azotan los vientos recesivos, menos consumo, menos actividad económica, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijaos qué interesante, a mí me ha hecho pensar mucho esta imagen esta mañana, esa diferencia, ¿verdad?, entre regiones desarrolladas, de por qué en unas está disparando el tipo de
hipotecario y otras no. Y es que por los antecedentes que tenemos, ¿verdad? Sí, aún en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos muy presente la gran crisis financiera, que vino de una gran crisis inmobiliaria, y por eso hemos sido quizá algo más inteligentes. Veremos cuánto tiempo tardamos en que se nos olvide. Posiblemente la siguiente crisis venga ya de nuevo con pruebas en el sector inmobiliario, pero de momento no. Y desde mi punto de vista, esa es la explicación. Dicho esto, os leo, para que me tratéis de explicar por qué creéis que existe esta divergencia dentro del mundo desarrollado. Tremendo, ¿no? Vamos con la siguiente y tercera imagen. Vamos a ponerla ya en pantalla. Vamos a seguir avanzando en la conexión macro. Esto es más que mercados, esto es Trading Pro. Fijaos qué interesante, hablábamos de décadas inflacionarias, bien, y cómo afecta a la bolsa. Bien, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Y por qué creemos que, a pesar de los repuntes de corto plazo derivados del ciclo de endeudamiento, lo estábamos comentando en la primera imagen, como si es verdad que estamos en una década inflacionaria, son décadas perdidas, que llama Ray Dalio. Ahí las marco con el cursor, fijaros, lo tenemos en la 2010-2020, ¿verdad? Con la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial, también, que son décadas inflacionarias. Sabéis que se utiliza la deuda para financiar el gasto militar, también la década de los 70 con la crisis del petróleo, la primera década de este siglo, y como ahora mismo podemos estar entrando en otra década inflacionaria. Con crisis energética, ya hemos visto muchas veces por qué somos muy bullish para el petróleo, en un entorno de que sigue aumentando la demanda, sobre todo por parte de los países en emergentes, en un entorno de oferta escasa e inelástica, ¿no? Somos muy alcistas para el oil, por lo tanto podemos tener una inflación energética crónica, bien, en un entorno de desglobalización y de mucho déficit público. Es decir, tenemos todos los ingredientes para vivir una década inflacionaria. Quizá la nueva normalidad sea ya no el 2, sino el objetivo del 3%, y todo esto suele ser, como veis aquí, malísimo para la bolsa. Esto es el S&P 500, bien, para que veáis lo que llama Ray Dalio las décadas perdidas, es decir, décadas donde en agregado no tenemos rentabilidad en los índices, ¿verdad? Muy dañinas, muy nocivas, por ejemplo, para estrategias indexadas o pasivas, ¿no? Nosotros somos, nuestra tesis pasa un poco por vivir una década similar a esta, también por la asignación de los hogares al riesgo, que estamos en máximos. Esto es muy normal, o se produce siempre antes de que haya cierta rotación a otros productos, por ejemplo renta fija, o en este caso también podemos estar ante buenos momentos para las commodities, ¿verdad? Si vemos una recaída inflacionaria, evidentemente el activo real pues es más beneficiado. El oro también lo esperamos cerca de los $3.000, y aquí también vamos a hablar de Bitcoin como nuevo player. Es decir, pues podemos tener performance o buenos performance más allá de la renta variable, pero la gran pregunta es para vosotros. ¿Creéis que estamos ante una década perdida? Hablamos de décadas, Antes comentaba cómo si tenemos un nuevo ciclo de endeudamiento a corto plazo, es posible que vayamos a ver nuevos máximos históricos de cara a año 2025, 2026, pero en lo que es la década sí que veo problemas bastante gordos, ¿verdad?, para los índices, sobre todo si vemos una inflación pegajosa. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Fijaros qué interesante, ¿verdad? Sí, estamos cumpliendo el patrón. Bueno, no el mismo, pero de momento el fractal es peligroso con la década de los 70. La década de los 70, ya sabéis, el fin del patrón oro, en el año 71, con Nixon, y la crisis del petróleo. Fijaos, voy a ponerlo en grande, para que lo veáis bien, cómo tuvimos una primera ola de inflación similar a la que hemos tenido ahora. En blanco tenéis la década de los 70, cómo se comportó el IPC, y en rojo tenéis lo que tenemos, lo que llevamos hasta ahora. Es que en tiempo, además es prácticamente calcado. Tuvimos una primera ola de inflación, en este caso derivadas de las políticas de estímulo y también de los shocks de oferta. Hemos tenido un proceso de desinflación muy fuerte, que lo han provocado los ciclos de endurecimiento de la banca central, también pues ese corte del grifo del sector bancario, ya lo hemos comentado en la primera imagen, pero como ahora podemos volver a entrar, y lo estamos viendo, en las últimas lecturas de IPC, las últimas lecturas de PCE en Estados Unidos, hablan ya de repuntes de inflación, y repito, en un entorno donde el gobierno está gastando más que nunca. El Tesoro de Estados Unidos está cronificando déficits del 6-7%. En época de paz, Esto es totalmente inaudito y confirma que estamos en un entorno de dominancia fiscal. La dominancia fiscal, es decir, priman los intereses políticos antes que los económicos, también por parte de la banca central, y suelen ser décadas tremendamente inflacionistas, así que no descartamos, no sé si veremos una ola de inflación similar a los 70, tan fuerte. Desde luego, si hay guerras, posiblemente sí. Me refiero a Oriente Medio, me refiero a Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, si se escala todo eso. Si no, es posible que hagamos repuntes menores, pero desde luego
a lo que yo voy es que podemos tener una inflación por encima de ese 3%, de ese 2% del objetivo, quizá un 3, un 3,5%, y eso es devastador para la gente que ahorre en divisa fiat, para que ahorre en depósitos bancarios, para que ahorre en cash. Por lo tanto, y lo que digo yo, el coste de no estar invertido va a ser tremendo. Ahora bien, ¿inversión dónde? Porque estamos viendo décadas perdidas, ahí es donde tenemos que saber rotar y diversificar en una cartera. Quizá commodities puedan hacer buen performance, hemos hablado de Bitcoin, por supuesto, acciones sueltas también, que pueden verse muy favorecidas por este ciclo. Por ejemplo, las contracíclicas que llamamos, evidentemente alguna small cap, es decir, siempre hay joyas dentro del activos de riesgo. Otras regiones como China, sabéis que nosotros en China estamos rotando la prácticamente toda la bolsa. China está en la otra parte del ciclo que Estados Unidos, por lo tanto puede estar iniciando ya ese boom artificial o auge que lleve consigo a otra tendencia secular en bolsas. Es decir, hay muchas opciones, nosotros ya estamos rotando y preparando la cartera precisamente para esto que estamos enseñando. Vamos ya con la última de las imágenes. No sé si estará la última, a ver si me confirman desde ahí. No, si tenemos una más. Y otro activo interesante es el oro. Fijaros lo que está haciendo China, es tremendo, es que es una cosa que no tiene precedentes, las compras que está llegando por parte del gigante asiático. Vamos a poner un grande para que... Es que es difícil no estar comprando en oro después de ver estas imágenes. Fijaros, repito, las compras que está haciendo China, el volumen de trading también, en oro, ¿verdad? Ya hemos hablado muchas veces de que China está cambiando parte de su balance de activo financiero a activo real, es decir, está vendiendo activos financieros, en muchos casos treasuries, ¿verdad? Y comprando mucho oro. Los treasuries lo están vendiendo no tanto porque no quieran tener bonos estadounidenses en carteras, sino porque necesitan dólares, están cambiando plazos, por decirlo de alguna manera, pero desde luego, al fin y al cabo, no entrando en este debate, lo que sí están haciendo es comprar mucho oro. Y compran mucho oro de cara a, no sé, ¿qué pensarán ellos? A que va a haber no sé, guerras comerciales, guerras incluso militares, que al final ahí es donde se aprecia muchísimo el oro, quizá una crisis financiera global. Algo están viendo los chinos que le están llevando a defender mucho su divisa con activo real, con oro, lo que siempre ha sido el dinero duro, ¿verdad? Bueno, pues ellos están comprando, desde mi punto de vista es inteligente. Banco Central siempre que tenga oro va a estar bien, porque al fin y al cabo ya 5.000 años con otros y ha defendido siempre o ha protegido siempre el poder adquisitivo, pero desde luego la demanda pública que llamo yo, siempre la más importante. Los bancos centrales, también India, Polonia, por ejemplo, todos los que están en situaciones difíciles, en conflictos así más geopolíticos, están adquiriendo mucho oro. Desde mi punto de vista se están preparando para algo, y como retail, ¿verdad? Como minorista, creo que, aparte de como ya hemos comentado muchas veces, volver a los intereses reales negativos. Sabéis que la correlación es inversa, que es muy buen activo para protegerse frente a la represión financiera. Aparte de todo este momento geopolítico, creo que es momento idóneo para tener parte de esa cartera en oro. Sabéis que la cartera permanente, por ejemplo, si alguien es conservador, tiene el 25% de su cartera en oro. Puede ser oro a través de ETF o de ETF, o los que seáis más apocalípticos, quizá oro físico, ¿verdad? Tenerlo en casa, pase lo que pase, que tienes tú ahí tu valor, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué digo esto de oro físico? O porque, además, que se puede comprar sin K y C, que esto es muy importante, el oro. Si alguien lo quiere o está interesado, que me pregunte, por supuesto. También Bitcoin, que se puede comprar sin K y C.